Buenos días, integrantes del Colegio Técnico Benjamín Herrera. Les venimos a presentar un programa radial de autores colombianos. Espero que les guste y nuestros nombres son Valery Salazar, Sofía Fuenmayor, Darío Pacheco y Yuniris Herrera. Los contenidos publicados en cada producción radial son de carácter pedagógico. Fueron elaborados sin ánimo de lucro y podrán ser usados exclusivamente con fines educativos. En la elaboración de los contenidos se reconocen los derechos de autor de las o los creadores de estos. Por otra parte, las opiniones expresadas en los contenidos corresponden a las creadoras de los contenidos y no reflejan necesariamente la postura oficial del Colegio Técnico Benjamín Herrera de la Secretaría de Educación de Bogotá. Hablan con Valery Salazar y les vengo a presentar la biografía de Jorge Isaac. Jorge Ricardo Isaac Ferrey fue un novelista, escritor, poeta y político colombiano del género romántico. Jorge Isaac vivió durante la época de consolidación de la República. Su única novela, María, se convirtió en una de las obras más notables del movimiento romántico en la literatura en español. Nació el 1 de abril de 1837 en Cali y falleció el 17 de abril de 1895 en Ibagué. Su lugar de nacimiento fue en Santiago de Cali, estudió en Cali, luego en Popayán y por último en Bogotá. Entre 1848 y 1852, durante el gobierno de José Hilario López. El padre de Jorge Isaac era George Henry Isaac, un judío inglés de origen sefardí oriundo de Jamaica. La obra literaria de Isaac se reduce al libro de poemas que publicó en 1869 y a su única novela, María, en 1867, considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. La novela, basada en experiencias románticas, tiene un tono elégico y narra la historia de los amores trágicos de María y su primo Efraín, en el departamento del Valle del Cauca. Como el propio autor, Efraín debe abandonar el valle para seguir estudios en Bogotá. Este viaje lo obliga a separarse de su prima María, de la que está enamorado. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, México. Novelista colombiano y uno de los más grandes escritores del siglo XX, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, sobre todo por su obra maestra Cien años de soledad en 1967. Fue el cuarto latinoamericano en recibir este honor, precedido por los poetas chilenos Gabriela Mistral en 1945 y Pablo Neruda en 1971, y por el novelista guatemalteco Miguel Ángel Astras en 1967. García Márquez es el latinoamericano más conocido, históricamente. Además de su enfoque magistral de la novela, fue un soberbio creador de cuentos y un periodista consumado. Tanto en sus ficciones más cortas como en las más largas, García Márquez logró la rara hazaña de ser accesible al lector común y satisfacer el más exigente de los críticos sofisticados. Los primeros 8 años de su vida pasó con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de la Guerra de los Mil Días, 1899-1903, y su abuela Tranquilina Iguarán Cortés de Márquez. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad de Cartagena. Algunas de sus obras más destacadas fueron Cien años de soledad, 1967, Crónica de una muerte anunciada, 1981, El amor en los tiempos de cólera, 1985, El coronel no tiene quien lo escriba, 1961, y La hojarasca, 1950. Les habla Darío Pacheco y les voy a redactar la biografía de Rafael Pombo. Él nació en Bogotá en 1833 y murió en 1912.
Fue un poeta colombiano máximo representante del romanticismo en su país y una de las principales figuras de la lírica romántica en lengua española. La relevancia de Rafael Pombo en la historia literaria del continente ha quedado parcialmente oscurecida por el éxito de sus fábulas y cuentos destinados al público infantil, que han conservado intacta su frescura y popularidad hasta nuestros días. La familia de Pombo formaba parte de la aristocracia criolla. Su padre, Lino de Pombo O'Donnell, fue un destacado político, militar y diplomático cartagenero, que entre otras cosas firmó el Tratado Pombo-Michelena de límites con Venezuela y se casó en Popayán con Ana Reboledo, mujer también de alta alcurnia. Rafael Pombo, el hijo primogénito, su tía paterna, Matilde, fue la madre del célebre político y literario colombiano Julio Arboleda. Como era costumbre, doña Ana enseñó al pequeño Rafael las primeras letras. A los 11 años, en 1844, ingresó en el seminario. El latín allí estudiado haría de él un diestro traductor de los clásicos. Marcelino Menéndez Pelayo comentó acerca de sus traducciones. No las hay más valientes y atrevidas en nuestra lengua. De los poetas grecolatinos tradujo a Horacio y el episodio de la Laoconte de Virgilio. También vertió el castellano, el poeta moribundo de Alphonse de Martigny y el Soliquio de Hamlet de Shakespeare. Parece que la inclinación por la poesía nació en Pombo desde muy temprano. Ya a los 10 años había copiado versos y traducciones en un cuadernillo que tituló Panteón Literario. En 1846 ingresó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde estudió humanidades. En 1848 recibió el grado en matemáticas e ingeniería en el Colegio Militar que había fundado recientemente el general Tomás Cipriano de Mosquera. Aunque nunca ejerció formalmente como ingeniero, se sabe que realizó algunos estudios para el mejoramiento urbano de Bogotá. Recién graduado, fue miembro de la Sociedad Filotémica, en cuyo periódico publicó por primera vez poesías bajo el seudónimo de Filatelio. Estas tempranas obras, cargadas de un tono sentimental, dejan entrever ecos de Ramón de Campoamor, José Zorrilla, Garcilaso de la Vega y el legendario Lord Byron. Posteriormente viajó a Popayán, donde su familia materna tenía propiedades, escribiendo allí dos de sus poemas más conocidos, La copa de vino y Mi amor. Firmado con el seudónimo de Eda, se creyó que tal poema era obra de una enigmática y brillante poetisa, hasta que el mismo Pombo reveló su autoría. La Y este fue nuestro programa de ya. Muchas gracias por escucharlo. Somos Valeria Salazar, Sofía Mayor, Darío Pacheco y Julián Herrera. Nos vemos en una próxima sesión.